la energía realmente está de lo más pesadita, o sea, es decir, venimos de uno de los eclipses más fuertes y también violentos del año y vamos hacia el segundo que van más o menos de la misma línea. O sea que ahora precisamente venimos a purgar, depurar, sacar lo más hondo y oscuro y miserable que tengamos, pero también para afrontar los problemas más incipientes o más profundos que tengamos. O sea, es un buen momento para atreverse a hacer cosas que en otras circunstancias las hemos ido dejando de lado. O sea, que es un buen momento para actos de voluntad y de sacar la basura. O sea, el eclipse de Escorpio siempre es bueno para indagar en lo más profundo y ahora estamos en el momento perfecto para ello. No es algo grato, no suele ser fácil, no suele ser agradable, pero hay que hacerlo. Es como el camión de la basura, que a nadie le gusta cómo huele, pero mejor que pase y que haga su trabajo. Exacto. Yo antes decía, espero que me deporte todas estas energías tan pesadas y que se las lleve allí bien lejos al sitio donde tienen que estar. Tenemos que expulsar de nosotros ya esos viejos hábitos, esos viejos paradigmas, dogmas, funciones, actividades que son completamente obsoletas ya en nuestro día a día, y yo creo que es en Escorpio Tauro, ¿verdad? Este eclipse es el último que se da en estos nodos. Sí, más o menos porque ya los nodos no están en Escorpio Tauro, pero el Sol y la Luna sí, por eso es un poco mixto este eclipse. Claro, Vale. ya los nodos ya están en Aries Libra y ya no volverán a Escorpio Tauro hasta dentro de 18 años, pero el Sol y la lunación, la luna llena en sí misma sí que está en Escorpio Tauro, por eso es mixto. Trae la energía de Escorpio, trae la de Tauro, trae la de Aries y trae la de Libra, o sea que trae 4 energías, por eso también es completito todo lo que mueve y todo lo que remueve, porque todo lo que es el ámbito de las relaciones va a moverse, y claro, estamos ahora en un contexto bélico, en un contexto de mucho conflicto, pues es de prever, viendo cómo están las cosas, que eso por lo menos se mantenga y quizás se acentúe, pero desde luego no parece que vaya a aminorar. No, no, por supuesto que no. Yo te iba a comentar, seguro que tú te acuerdas que lo comentamos en un antiguo directo, tú y yo, que yo dije que este otoño sería calentito, está siendo calentito, se están moviendo un montón de energías. Para mí ya estaba previsto que fuera así, aunque sé que siempre se tiene que intentar suavizar el golpe a la gente, pero también es cierto de que tampoco nos tenemos que alterar y tampoco tenemos de por qué hacer un gran susto. ¡Ay, ahora qué va a pasar! Simplemente con el trabajo de estar hacia adentro. Tú exactamente, toda esta movida que ha empezado ahora este otoño y que se va a alargar un poquito, ¿qué proyección le ves o cómo la ves esta duración? Hombre, algo durará, como mínimo hasta finales de diciembre o mediados de diciembre, eso como un mínimo, aunque seguramente con coletazos aguantará más. Entre otras cosas, porque como se trata de un conflicto que ya viene de muy lejos, o sea, no es una cosa que se hayan calentado ahora estos y se les haya ido a la cabeza, sino que eso ya tiene un germen, una estructura, una base, un pozo que hace que sea más fácil que se prolongue en el tiempo. Pero por lo menos la fase aguda, mínimo hasta diciembre. Después, si eso podría bajar, bueno, en enero hay algunos aspectos que también son un poco tensos, pero diferentes. En el peor de los casos, se puede alargar fácilmente 6 meses, porque claro, de eclipse a eclipse por lo menos. Y realmente cuando las cosas se relajan bastante, ya tenemos que irnos a mayo del año que viene. En mayo ya la cosa está bastante mejor. Pero esto se podría alargar tranquilamente. No creo que de una manera catastrófica, pero sí el calentito, un mes y medio, bien bueno lo tiene. Es muy obvio que ahora mismo que en Occidente, pues otra vez vuelva a haber ecos de guerra, de atentados y demás, se vuelve cada día menos justificable en la teórica evolución de las sociedades, de los estados. No encaja con el relato el hecho de que seamos tan progresistas y tan buenrollistas y tan respetuosos de la sensibilidad ajena y que luego mandemos armas a países y que potenciemos y fomentemos la guerra. Es muy incompatible con el relato, pues lo mismo que si supuestamente tenemos que salvar el planeta del cambio climático y todas esas historias, y luego estamos mandando armas que imagino que van a contaminar bastante, pues todavía se hace más contradictorio el discurso. Entonces yo creo que estas últimas oleadas y estas hostias sirven para que todos los que todavía son rescatables y que pueden medio despertar de toda esa manipulación colectiva lo empiecen a hacer y también se unan a ese decreto en positivo que desde luego
hace más falta que nunca, porque hace 50 años a lo mejor podían justificar las guerras porque el mundo estaba cada uno haciendo la historia por su cuenta, porque todavía teníamos muy cerca la Segunda Guerra Mundial, pero ahora que se supone que la mayoría de las naciones están en paz y que organizan mundiales y Eurocopas y todo esto, ¿qué sentido tiene que todavía se permitan estos conflictos cuando supuestamente el mundo árabe y el mundo occidental ya están en paz y hacen un montón de cosas conjuntas? ¿Cómo puede ser que siga habiendo guerras y conflictos entre ellos? Entonces yo creo que precisamente todo esto es para que la última sacudida de la humanidad durmiente empiece a darse cuenta de que el relato que nos están contando es falso y por lo tanto hay que empezar a pedir explicaciones hacia arriba y también mirar hacia adentro buscando la parte de nosotros que está fomentando o participando en ello. Yo ahora te voy a hacer una pregunta que solamente un astrólogo experimentado como tú me podrá resolver y seguramente la gente entenderá el qué. Tenemos que entender que en el mes de mayo del año 69 hubo una gran alineación planetaria, hubo un gran crunch, para mí yo lo describiría como un crunch en el planeta, pues todo ese efecto de todos esos planetas en esa gran alineación, que aparte se dieron varias más alineaciones no tan grandes, pero en el mes de julio y en el mes de agosto, por eso tenemos que acordarnos de la Revolución de Mayo de Portugal, la Revolución de Mayo de Francia, de París, también Woodstock, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, no solamente en Europa, sino sucedieron un montón de cosas en un montón de sitios. Esa gran alineación, todo lo que nos traía a nivel explicativo, astrológicamente, se ha ido sucediendo como podíamos esperar, nos ha dado ese, bueno, sí, teníamos fe en esto, pero realmente ha pasado lo otro y nos lo estaba indicando y no le habíamos dado atención. ¿Ha sucedido así, Robert? A ver, esa alineación que era Júpiter, Plutón y Urano en conjunción y además en aspecto directo con los nodos, es una configuración muy potente, muy poderosa, que desde luego ayuda a primero a una revolución tecnológica. También fue uno de los elementos fuertes del movimiento hippie, no el principal porque eso ya venía de antes, pero fue uno de los epicentros para todo lo que fue un movimiento de apertura de conciencia. Y desde luego que también supuso un antes y un después a nivel conciencial, es decir, a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel terapéutico, a nivel psicológico, facilitó que mucha gente por lo menos empezara a rechazar todo lo que eran los movimientos de dominación totalitario de los gobiernos. O sea, hubo mucha revolución tanto interna como externa y estos aspectos que se dieron entonces se van a ir replicando de manera muy parecida en 2025, 26 y 27. O sea, aquello que tuvimos se va no a repetir igual, pero sí análogamente y bastante más amplificado. O sea, aquello casi es un aperitivo en comparación con lo que tenemos en el 25 y el 26. Así que todas esas grandes alineaciones, si además se dan sobre una masa de población más consciente y con más herramientas, y yo creo que ahora mismo estamos en el momento de la historia de la humanidad, por lo menos reciente, donde hay más acceso a la información y más gente preparada para asumir y entender conceptos espirituales, conceptos energéticos, conceptos psicológicos y de todo tipo, pues ahora el cambio que te puede hacer a nivel de humanidad va a ser lo nunca visto. O sea que aquel fue un inicio importante de algo que ha seguido avanzando y evolucionando y ahora vamos a ver qué tal lo hacemos, porque el momento de ahora todavía es más importante que aquel, aunque aquel desde luego fue de los impactantes. Sí, sí, exacto. Sobre todo la importancia del papel de los adultos que tenemos en todo esto, dado que sí, los niños van a venir tuneadísimos y hay que facilitarles las cosas, pero el trabajo duro somos los adultos de ahora los que tenemos que emprenderlos, porque si tiramos de generaciones más jóvenes, los que tienen ahora 20, 15, 25, la mayoría están todavía muy inmaduros o poco, en general, en términos generales, poco comprometidos o implicados con mejorar este mundo, salvo algunas excepciones, por supuesto. Entonces, ahora los que somos adultos somos los que tenemos que dar los pasos más importantes para transformar la sociedad y básicamente lo que trae Plutón en Acuario es, en el mejor sentido, la horizontalidad absoluta y total. O sea, que cualquier individuo pueda ser una referencia, cualquier individuo puede ser un modelo, cualquier individuo puede cambiar el mundo y
cuando muchos individuos, cada uno desde su, valga la redundancia, individualidad, empieza a aportar algo significativo, juntos podemos co-crear algo realmente valioso. El sistema está diseñado para disuadirnos de ser nosotros mismos. Está diseñado para desalentarte, para que no te atrevas a ser tú mismo, para que no te atrevas a hacer lo que has venido a hacer y para que consideres que lo que tú quieres hacer es o vanidoso o arrogante o megalómano o como quieras llamarlo, pero básicamente intentan chafarte tus aires de grandeza precisamente para que no hagas grandes cosas y precisamente este Plutón en Acuario que entra el 21 de enero de 2024 viene a acentuar aquello que has venido a hacer, por raro, por extravagante, por chocante que sea socialmente, es lo que has venido a hacer. Cuanta más gente se lo crea y se atreva a habitarlo, pues más y mejores cambios vamos a ver en un breve espacio de tiempo. Obviamente el dinero es de los primeros que ya está cayendo, ya está bajo suelo. Que la gente que me dice, es que tú dijiste que caía, es que el dinero ha caído. Es que nos van a imponer en nada, en enero, el euro digital, al menos aquí en Europa. Y que poco a poco ya no podremos ir a sacar los papelitos del banco. Quizá no de un lunes a un martes, pero de un enero a un junio, quizás sí que nos dicen, como ya casi todas las compras las haces con tarjetita, pues ya no vengas a sacar papelitos. Ya se está viendo, por ejemplo, que no tienen demasiada justificación determinadas inflaciones de precio, por ejemplo, en el sector agricultura, en el sector ganadero, y cuando se investiga qué está pasando, pues ves que están haciéndoles sabotajes tanto a los ganaderos como a los agricultores y que no hay ninguna excusa ni de sequía ni demás, sino que simplemente son sabotajes del gobierno. Entonces la subida de precios no la puedes atribuir ni a la guerra de Ucrania ni a nada, simplemente lo están haciendo los gobiernos por intereses que tienen con otros. O sea, hay intermediarios allí que están sacando pasta. Entonces, cada uno se va enterando, va entendiendo que la economía es una farsa dominada por unos cuantos y que la retórica de derecha a izquierda, como si fueran los ricos contra los pobres, digo, no, los súper ricos contra todos los demás, no te pelees con el que tiene un poquito más de dinero que tú, que ese es un matado igual que tú, realmente es lo de arriba y lo de abajo lo que está en colisión y es el de arriba el que está montando un sistema que está completamente loco. Entonces, sí, los cuatro paradigmas ya están cayendo y lo mismo, el que más y en menos puede empezar a observar información que sale de corrupción en todos los estamentos sociales, en todos los estamentos políticos y judiciales. La cantidad de información que hay es descomunal y todo el mundo ha llegado por lo menos a algo, ha escuchado, ha intuido. Entonces el que no ha querido pues poner la oreja es porque realmente no le ha apetecido, pero no porque no tenga acceso a esta información. Incluso con el chat GPT que ahora mismo pues se ha hecho tan famoso, a poco que le haces 4 preguntas sobre cómo ves el mundo, pues que tiene que admitir que hay mucha corrupción y que toda la corrupción tiene que estar admitida y administrada por los gobiernos porque si no tendrían que detectarla. Entonces, si no la detectan y no son capaces de prevenirla, es porque forma parte de ellos. O sea, ChatGPT acaba dando la razón a todos los conspiranoicos en todas las cuestiones. O sea, hay un momento en el que el sistema es incapaz de justificarse a sí mismo y por eso los 4 paradigmas empiezan a derribarse, porque el relato, cuando es sometido a la contradicción más básica, pues no es capaz de resistir los embates, los fact-checkers que se quieren considerar aquí los pilares de la verdad y caen perfectamente. Entonces, lo que dices, ¿los niños vienen a construir? Seguro que sí, que tienen que ser ellos los que construyen. Nosotros todavía venimos bastante viciados de lo que es nuestra educación, pero seguramente para hacer el sostén, la transición y la parte de demolición, aguantar a toda esta gente mientras dure, para eso estamos aquí. Por eso creo que el papel que tenemos todavía es muy importante, muy jodido, pero también gratificante el poder participar en la historia de la humanidad para tratar de hacer esto algo mejor y sobre todo que esos puntos de valores que nos hemos encontrado en esta sociedad, reemplazarlos por otros mucho mejores, cosa que no es para nada difícil. El hecho de delegar nuestro poder en una autoridad. Como la autoridad es el que tiene poder, también tiene la responsabilidad. Entonces, al final, yo delego responsabilidad, delego poder y voy buscando fuera todas las respuestas porque jamás se me ocurre preguntarme a mí mismo. Y no se me ocurre preguntarme a mí mismo simplemente porque cada vez que lo he hecho he recibido hostias. Y como he recibido palos todas las veces que he hecho algo por mí mismo, ¿cómo voy a tenerme yo a construir o a edificar algo si cada vez que se me ha ocurrido la brillante idea de hacer algo, todo lo que he recibido han sido
advertencias, amonestaciones, amenazas, coacciones, pues hay un momento que digo, bueno, pues decidme qué hay que hacer y yo lo hago, porque solo estoy programado para obedecer. Y cada vez que he hecho algo por mí mismo, he tenido que luchar contra corriente, pues bueno, a ver si conseguimos que la nueva generación, las nuevas generaciones, pues sientan la capacidad, la responsabilidad y el poder de construir y edificar ellos sin necesidad de una autoridad que les tutele hasta el día de su muerte. Evidentemente. Ahora vamos a entrar en un tema que a mucha gente le preocupa. Sabemos que la parte de América es la columna vertebral del mundo y que todo el continente entero, desde arriba, Alaska y Canadá, hasta abajo, Tierra de Fuego, va a ser un gran resurgir y un movimiento en el cual va a empujar a todo el planeta hacia adelante. Pero yo quiero hablar de la vieja Europa y de España, que es donde estamos, porque la gente tiene que entender una cosa y a ver si tú también lo ves así. Históricamente Europa, con las grandes guerras que se ha inventado y que ha hecho en nombre de no sé qué Dios, no sé qué guerras, por llamarlo de alguna manera, y también España, con el imperio ese que creó, de que nunca se ponía el sol, tiene un karma muy grande a pagar y que ahora en estos últimos tiempos va a dar muchos coletazos. No es que todo vaya a salir mal y de que estemos de pena aquí en Europa, pero es que tenemos que entender que vienen tiempos revueltos y que en un sitio no tienen que pagar ese karma y en el otro sí que lo debemos pagar, porque ese karma hicimos mucho mal y lo tenemos que entender como así. ¿Tú cómo ves como astrólogo, como los astros te hablan de ese karma que debemos de pagar? ¿Cómo lo ves? Concretamente en España, sí que es verdad que ahora está a punto de haber una cuadratura de Plutón con Plutón, y eso va a durar bastante tiempo, bastantes años, y eso como mínimo implica una depuración profunda. Por supuesto, cuando hablamos de un karma colectivo, no afecta a todos por igual, es decir, que van a cargar más aquellos que hayan tenido una cuota mayor de responsabilidad, pero también es lógico pensar que todos los que nos hemos beneficiado de la situación privilegiada geopolíticamente de España, pues tengamos que compensar un poco en comparación a otros países, por ejemplo, latinoamericanos, cuya situación de seguridad en las calles siempre ha sido pues mucho peor que la nuestra en comparación, o incluso las problemáticas económicas que tienen, por decir algo, en Argentina, no tienen nada que ver con las que tenemos en España. O sea, allí han estado mucho peor. Pues algo de compensación es lógico que haya y además es congruente con todo lo que ha pasado. Entonces, sí, comparativamente, España puede ser que empeore en relación a Latinoamérica por una compensación karmática. Aún así, el daño colateral que se crean en unos y otros es muy diferente por el hecho de que, como ya sabemos, somos creadores de realidad y precisamente si hay gente que puede prosperar, incluso aunque haya crisis colectiva, pues aquí lo mismo, para el que haga los deberes en España, verá a su vecino pasarlo mal, pero él seguramente va a conseguir, por lo menos en su parcela de realidad, funcionar adecuadamente bien. Lo mismo que vimos en su día, como en 2020-21, con el mundo haciéndose pedazos, pues había gente que podía prosperar y sacar lo mejor de sí, mientras otros simplemente pues agachaban la cabeza y se tapaban la cara. Así que sí, vienen tiempos que pueden ser complicados objetivamente para mucha parte de España, para el país en general, para la economía en particular, pero claro, cada uno lo va a poder relativizar a su manera. Y si uno se atrinchera bien en su burbuja de realidad y es capaz de crear buenas influencias, pues hombre, río revuelto, ganancia de pescadores. Aquí de lo que se trata es de que cada uno también aprenda a prosperar en entornos hostiles, que eso también forma parte del aprendizaje en general de la humanidad. Venimos precisamente a prosperar en el barro y no simplemente en los lugares paradisíacos que nos gusta tener de vacaciones. Pero que va a ser más lento aquí, seguro, por la experiencia de que viene un karma pagado. Tú lo has dicho que aquí hay una conjunción dura, ¿vale? ¿Hasta cuándo nos dura eso? Eso dura bastante, por lo menos hasta, en España en concreto hasta 2030 más o menos. Wow. Un poco menos, 2029 quizá, 28, pero dura bastante. Otra cosa también es cómo se viva y cómo lo viva cada uno, porque al fin y al cabo hay parte de depuración que tiene que hacerse. Es decir, en España la corrupción sistémica y las pruebas que hay de corrupción son tan enormes, tan gigantescas,
y gran parte de la sociedad civil está empeñada en mirar hacia otro lado, aun a sabiendas de lo que está pasando, procuran mirar hacia otro lado. Claro, en función de la velocidad de reacción de la población, eso tardará más o tardará menos. Claro, hay una desafección absoluta por prácticamente toda la población respecto a las instituciones. Nadie cree en ellas. Lo que pasa es que mucha gente no se atreve a confrontarla por miedo a las represalias, pero en realidad, gente que esté cómoda, contenta o en conformidad con lo que dictan las instituciones es una minoría absoluta. La gran mayoría está descontenta y luego tenemos una minoría, pero muy ruidosa, extremadamente descontenta y absolutamente descreída, no solo en España, sino en todo el mundo. Pero aquí se hace bastante notorio. Entonces, el timing depende mucho de nuestra capacidad de reacción, que entiendo que, claro, siempre se hace, tanto en canalización como en astrología, una estimación, como cuando se hace con el tarot, ¿no? Pues pillas las cartas y creo que el timing es este, pues 6 años, 7 años. Depende mucho también de cómo reaccionemos. Si lo hacemos bien como sociedad, si como creadores de realidad somos capaces de entender lo que está pasando y los cambios que hay que hacer, eso será más breve, más intenso y mucho más agradable. Si nos empeñamos en mirar para otro lado, que cada uno haga la suya, pues bueno, puede alargarse más y será más duro. O sea que depende un poco de nosotros. Te iba a hacer una pregunta. ¿Tú qué crees de la verdad? ¿Se va a saber ya dentro de poco todas las verdades? Muchas ya han salido, otras tal y como van intentando hacer como eso del azul rayo o como se quiera llamar, por no llamarlo por el nombre, ya se ha desmontado porque no ha tenido fuerza para... Entonces, todo eso que nos han querido poner miedo y todo eso que... ¿Tú cómo lo ves? No, aparte que ya sabemos que no lo consiguen, pero ¿tú cómo lo ves? A ver, va saliendo todo y precisamente, insisto, incluso aunque pongamos una crisis en España, hay que relativizarla entendiendo que los aspectos mundiales que hay en 25-26 son muy armoniosos. Entonces, entendamos una crisis dentro de un contexto general de crecimiento y de bonanza. No va a ser, o yo por lo menos no veo nada catastrófico, es simplemente que en comparación con el resto, pues no estaremos tan bien situados, pero en términos globales sí. Y de hecho hay una parte del globalismo que sí que es cierta y es que cada día somos una comunidad más internacional. Entonces pensar en términos de países y demás, yo por lo menos me cuesta más. O sea, lo puedo ubicar y entender porque al final tenemos una economía local, pero la idea es que en los próximos años se va a ir revelando todo y ya lo estamos viendo como desde 2020, cómo se ha ido saliendo toda la información. Lo que pasa, y es que hay que entender, es que la mayoría de la información la vamos a ir descubriendo nosotros. No es que nos la vayan a dar, no es que la vayan a revelar, es que la vamos a ir decodificando. Al igual que hace Enrique cada sábado o cada domingo con sus películas que él mismo va descubriendo, detectando y decodificando a través de las películas, nosotros, sea con canalizaciones, con investigaciones, sea atando puntos, vamos descubriendo cómo funciona este juego. Y a veces con filtraciones de unos, filtraciones de otros, topos que tenemos por aquí o por allá, más nuestra propia indagación, es como vamos descubriendo la información. Eso para mí es la revelación, porque si no volvemos a dejar el tutelaje de que son ellos los que me lo tienen que reconocer. ¿Qué tienes que reconocer? Lo vamos a pillar con las manos en la masa y lo vamos a descubrir o lo vamos a deducir o vamos a llegar como sea. Por eso, como estamos en una época de emancipación, independientemente de cómo vayan las cosas afuera, lo tenemos realmente favorable para ir haciendo esa transformación social y que sea sólida y que sea armoniosa. O sea, realmente, para mí los aspectos mundiales son los mejores y más fáciles que tenemos en los próximos años, independientemente de las crisis locales que podamos tener, que al final nunca llueve a gusto de todos, realmente nunca lo vamos a tener tan fácil, incluso hasta en España. Digo, en España, vale, tenemos algunas putaditas que no te las niego, pero coño, comparado con todo lo bueno que vamos a tener y con todas las facilidades, realmente es muy, muy asequible y de aquí salgamos, lo digo yo, reforzados, vamos a salir de putísima madre, vaya. Hay personas que solo van a despertar si les aprietan mucho. Es decir, pues ahora mismo los padres que tienen hijos y que están viendo el lavado de cerebro que intentan hacer a sus hijos, necesitan que se los hagan porque si no eres capaz ya ni de defender a tus hijos, entonces ya es que tú ya no vas a hacer nada, no tienes ni sangre en las venas. Entonces hace falta que sea como muy descarado el intento de manipulación hacia los niños para que reaccionen.
También lo que decíamos de los ganaderos, pues hace falta que les aprieten mucho para que reaccionen, para que se rebelen, para que lo denuncien, para que empiecen a investigar, oye, si me están haciendo las rayitas esas del cielo, ¿cómo puedo yo con mi energía vencerlas, cambiarlas? O sea, que uno, ante la impotencia de no poder actuar desde lo jurídico, desde lo político, desde lo social, que empiece a buscar lo energético, que empiece a buscar lo espiritual, sabiendo que por la otra vía es muy costoso y que lo tienen todo controlado. Digo, pues perfecto, eso es lo que te tiene que llevar a la vía energética para que empieces a mirar desde allí, porque una vez que abres camino energético, luego también se te abre una grieta en lo físico. Si nadie te aprieta, si nadie te hace nada, tú finalmente te quedas en babia. Y mucha gente, si no ha despertado con esto, pues necesitará una más gorda, pero mucho más específica y concentrada. Yo lo que tengo muy claro es que estos años, a los que ya estamos haciendo algún tipo de trabajo, actividad o estamos metidos en lo nuestro, no vamos a recibir tantas problemáticas colectivas. Tendremos algunas, sí, pero nos afectarán de un modo mucho más secundario. A los que les va a afectar más son aquellos que se han mojado menos, aquellos que no han hecho su parte, aquellos que de alguna manera no van simplemente a disfrutar del beneficio que han generado otros sin haberse beneficiado ellos. Entonces, claro, el malo tiene que estar para que el bueno haga su trabajo. Exacto, pero para seguir es importante tener en cuenta que a partir de 2026 vamos a empezar a ver todo esto ya en las calles, en todos nosotros. Yo lo siento así y a mí la información que me llega es hasta ahí. Creo que una de las fechas más significativas del 26 creo que es por junio, pero tendría que mirarlo también, no lo tengo memorizado, pero vamos, que es más o menos por junio cuando creo que los aspectos más significativos se hacen exactos. Entonces se podría considerar como uno de los puntos centrales de lo que sería la transición hacia la verdadera nueva era, ¿no? O sea, el momento más armonioso, el clímax energético, el clímax espiritual, el clímax en cuanto a apertura de conciencia, y ahí cada uno llegará hasta donde pueda, o sea, en función del trabajo, de la capacidad, del sustento que haya, del pozo que haya debajo, puede llegar a lo más alto posible. Pues ese es el punto más alto de para cada uno. La cuestión es como cuando miramos cartas personales, cuando decimos esto viene fácil o viene difícil, pues depende del trabajo que haya hecho cada uno. No es bueno para todos per se. Hay muchas personas que en momentos facilones se hunden porque es cuando tienen que hacer todo su trabajo personal. Y dices, coño, pues fue el periodo más crítico de mi vida. Y bueno, tuviste tiempos suficientes para hacer una introspección de calidad y fue allí cuando hiciste el mejor trabajo de introspección y de más calidad. Entonces, a veces puede coincidir con aquello que se ve como más armonioso, el que ha hecho su trabajo lo disfruta a saco y el otro pues tiene que hacer todos los deberes pendientes, pero a lo mejor tiene la suerte de poder hacerlos en muy poco tiempo. Por eso hay que entender y contextualizar esos aspectos y a mi entender, por lo menos a nivel colectivo, global, no vamos a tener demasiados sustos. La mayoría van a ser cositas pequeñas, cositas puntuales, cositas locales, pero colectivas y globales como las del 20 no hay, no debería haberlas. Desde estos dos últimos eclipses que tuvimos en abril y en mayo, con el gran portal que tuvimos en agosto y toda la movida que hemos tenido en agosto, la gente tiene que empezar a creer en ellos para poderse darse cuenta de este manifestar de dones que se nos está brindando. Y la gente es como si tuviera mucho miedo a creerse que tiene estas capacidades. Mucha gente me dice, es que cada vez intuyo más cosas y realmente suceden. Y digo, claro, ¿por qué no crees en ti? ¿Qué crees que nos hace falta aquí ahora, en este momento, con este eclipse que viene? ¿Qué debemos aprovechar? ¿Qué energía tendríamos que trabajar para acabarnos de creer esas habilidades que todos tenemos? Que para algunos les llama don y para otros son sentidos. Es sobre todo la valentía, el coraje y el arrojo de saberse, creerse y actuar de acuerdo, en consonancia a la idea de ser creadores de realidad. O sea, básicamente, en este eclipse y con la energía que tenemos ahora de Sol-Marte, es para que ese arquetipo del creador, del guerrero, del que tiene una fuerza de voluntad inquebrantable, se exprese a su máxima potencia. Como tú bien dices, cuando alguien empieza a detectar, hostia, es que mis intuiciones se cumplen, que tengo sueños premonitorios, que he pensado una cosa y luego se ha cumplido. Digo, pues entonces extrapola eso, desarrollalo un poco más. ¿Qué te lleva a pensar? Que desde luego hay veces que no se sabe bien por qué, o por lo menos no has investigado suficiente, que parece que tienes poder.
que tienes unos conocimientos, una claricognición absoluta que te permite anticipar eventos o incluso crear eventos. Pues bueno, pues investígalo al máximo nivel, exprímelo, amplifícalo para darte cuenta de todo lo que puedes hacer. Internamente podemos hacer operaciones alquímicas, es decir, podemos hacer una meditación, una visualización y hacer cambios en la realidad de fuera, directos y súper bestias y súper exagerados. Podemos hacer un poco lo que queramos. Por supuesto, no sucede de un día para otro y en todas las cosas. Las que están muy, muy enquistadas, no pretendas mover algo gordísimo de un día para otro si es la primera vez que lo intentas. Pero en cosas que más o menos ya te fluyen, puedes ver cómo se acelera muchísimo y significativamente cualquier campo de tu vida que más o menos ya funcione bien. Prueba tu poder creador y verás cómo se acelera lo bestia. O sea, en un campo energético que lleva fluido, amplifícalo. En otro que va mediano, métele más caña y verás cómo se acelera un poco. Y el que va lento, ten paciencia. En aquel que llevas, si llevas un campo estancado 30 años, no esperes que solo con hacer 4 mantas eso se vaya a desatascar. Empieza con aquellos que ya funcionen y amplifícalo. ¿Por qué? Porque si tú amplificas un campo que ya te va bien, vas a adquirir una potencia superior en general que luego podrás utilizar en el campo que se te da mal. Pero primero tienes que llegar a tu máximo de potencia o ir subiendo tus límites. Entonces, aprovecha el área que ya va bien. Digo, no, el trabajo ya va bien, no quiero más. Ponte más trabajo, ponte más capacidad. Tienes un don de la hostia, pues que sea de la rehostia. Súbelo unas cuantas octavas más, porque entonces cuando tengas un problema, pero tengo un problema en el amor, perfecto, pues entonces sube en lo que se te da bien y luego con ese potencia de excelente, te lo llevas a lo que se te da mal. Y ahí comprobarás realmente cómo puedes hacerlo prácticamente todo si te das el tiempo y el espacio y el lugar.